Esto es una conversa entre dos panas, negro. Así que Bueno, tipo chill, tipo relajado y empezando desde el inicio, negro. Primero que nada agradecerte que me dieras un momentito de tu tiempo. Y entiendo que tranquilo. lo que se habla es delicado. Cualquier pregunta, cualquier cosita que nada, no quieras obviar o no quieras hablar del tema, fino. Yo te entiendo y te lo respeto al Sí, full. sí. No, no, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que también uno de cierta manera maneja unos códigos, pues, y ya llegamos a un punto, porque esto es una cuestión que tiene años, pues, y ya llegamos a un punto que se ha hecho la bola de nieve tan grande, tan grande, tan grande, que de cierta manera no me gustaría meterme tan, o sea, no me gustaría seguir metido, pero si hay cosas que aclarar, uno las aclara porque, bueno, es necesario de cierta manera, pero bueno, con el tema de Khan ya es como que todo el mundo quiere hablar de eso, de eso. Y yo entiendo, o sea, a ver, hay una dualidad, porque yo entiendo los fanáticos, porque de cierta manera de pronto tú como fanático lo quieres hablar y tienes la pasión y toda la cosa, y eso yo lo entiendo perfectamente. Pero cuando te pasas al otro lado de la historia, de los artistas y de toda esa cosa, o sea, te das cuenta que hay mucha gente que lo hace solo por, como dicen los dominicanos, por buscar un sonido. Y no, pues no me parece justo porque al final, bueno, hay que respetar la gente que ya no está, me explico, sea él, sea quien sea, ¿sabes? Claro, y por cómo pasaron Entonces, las cosas también. exactamente, y exactamente, que no es ni siquiera que, bueno, se murió viejito, no, fue una tragedia. Ujú. Entonces, yo creo que eso tiene que ser más respetado aún. Entonces, por eso, por eso te lo quise decir de una manera muy salomónica, por decirlo así, porque yo entiendo a los fanáticos, pues yo entiendo que la gente que está en esa generación que vea a este pana como un dios, como un ídolo, yo los entiendo y quieren hablar del tema y quieren saber quieren llegar al fondo de la cosa, pero a veces siento que también hay muchos artistas que se le está yendo se le está yendo la rueda queriendo siempre abordar el tema para un protagonismo, para una cosa. Y hay muchas personas que están en el medio y que han estado ahí y que son artistas y que ni hablan del tema porque no, ¿sabes? Porque respetan, me explico. Y hasta yo mismo, ¿sabes? Claro, exactamente. Pero bueno, no sé, tú me dices si ya empezamos o si ya Sí, empezaste claro, tú. negro, tranquilo, igual, todo bien, como te digo, esto es una charla entre dos panas. Pero bueno, ahora, como te digo, bueno, desde el inicio, negro. Dale. ¿Quién es Miller como artista? ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde nace? Bueno, ya es que eso todo es como de vacilón, porque yo como que estaba como fuera de Venezuela y entonces era como que mataba liricalmente de lejos y entonces parece, bueno, años antes había como, Tego hizo como una frase de los mato de lejito como Reggie Miller Mm. y ahí salió el Miller, pues, y ahí salió el Miller. Entonces, es por ahí, pues no es nada así como que un nombre que, lo pensé no, fue algo como de vacilón con un pana, Miller, y así se quedó Miller y ya, pues, ¿sabes? Y ahorita no estás en Venezuela o ya regresaste. No, yo tengo 10 años que no voy a Venezuela, 10 años, sí. ¿Y eres oriundo de dónde naciste tú en Venezuela? Yo nací en Maracay y yo nací en Maracay y me crié en Maracay la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida en Maracay. Y Sí. así, como quien dice, artistas con los que hayas compartido de allá de Maracay, aparte de... Bueno, digamos que lo que pasa es que Maracay es muy pequeño, ¿no? Y de cierta manera como que el movimiento que se creó, todos como que se conocían, ¿no? Ujú. De hecho, yo creo que conocía a casi todo el mundo, casi todos los que de cierta manera hoy día tienen un nombre, a casi todos los conozco, de Maracay, ¿no? De Caracas sí no los conozco a todos, conozco a unos que otros, pero de Maracay sí, la mayoría son panas y los que no son panas son conocidos y nos encontramos en algún sitio, etcétera, porque de cierta manera uno está como o bueno, yo siento que estoy desde el principio
en Maracay, a pesar de ser anónimo en el principio, pero digo que estoy en el principio porque yo también hice breakdance y también pinté graffiti por hobby y así, y de cierta manera hicimos, aunque me han dicho que una vez un chamo me dijo que yo no he aportado absolutamente nada a la cultura, pero siento que lo más valioso que uno tiene como ser humano es el tiempo. Y, y yo creo que el tiempo que le hemos dedicado es muy valioso. Y de cierta manera, yo siento que hay muchísimas personas, por ejemplo, en Maracay, que están detrás del telón, que, que son realmente responsables de que hoy exista un movimiento como lo existe. Y te estoy hablando de grafiteros, te estoy hablando de b-boys, te estoy hablando Claro. de DJs, de beatmakers. ¿Tenías alguna crew de graffiti? Pintaba con un panita, sí, teníamos como un crew, sí. Y llegué a... o sea, lo que pasa es que, bueno, yo siempre como que estuve metido con el rap, con el rap, con el rap. Y luego conocí un pana que fue con el que aprendí a hacer graffiti porque no tenía mucho conocimiento de graffiti. Y con ese pana sí hicimos como un crew. Y, y bueno, luego creo que de cierta manera generamos una movida porque llegamos a los oídos de la persona que para mí es digamos, el libertador del graffiti en Maracay. Y cuando pintamos con él fue como que, wow, qué brutal. ¿Quién sería Entonces, ese personaje? Daniel Debs, sí, claro. Y bueno, creo que todo eso, yo creo que el graffiti y el breakdance en Maracay fue fundamental para que creciera tanto una movida de rap como la que creció, ¿no? Creo que sin eso quizás no existiría la movida tan grandiosa que, o sea, siento que los grafiteros y los b-boys en Maracay hicieron cultura, porque eso no es, el hip hop de cierta manera no es digamos, algo típico de nosotros en Venezuela, ¿no? Nosotros de cierta manera lo vimos y lo llevamos allá. Entonces, siento que todas esas personas tienen demasiado que ver con lo que creció a tal punto, ¿no? De cierta manera. Pero quizás hoy muchísimos pelados de hoy quizás no lo conocen o no lo saben porque ya están viendo artistas establecidos, pero no saben Exacto. qué pasó, no saben qué pasó antes de todo eso. Y O un sea, par... para que existiera un cancerbero, mm, existió una movida de graffiti, de skate, de b-boy, que les gustaba el hip hop y los motivaba a escuchar raperos de su ciudad y por ahí se fue regando, se fue regando. Y yo creo un par de que fue artistas, un par de artistas que pudieras nombrar, así que tú piensas que no se les dieron o no se les da el renombre que debería. de Maracay. Correcto. Que tú sientas que estuvo ahí en la semilla. Uf, es que, bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Por eso, ¿no? Ceniza es uno, Ceniza puede ser. Había muchos yo recuerdo que de los improvisadores que estaban siempre ahí, Ceniza, creo que era Niga 7, Magneto, pero bueno, se quedaron como en el freestyle, pero el freestyle hoy día también tiene un punto que tiene hasta eventos multitudinarios, entonces por eso te digo, el freestyle también fue parte Sí, claro. de ese crecimiento, ¿me explico? Claro. Y así, no sé, de otros artistas así, no soy malo así para los nombres, pero hay muchísimas, hay un movimiento completo que estuvo desde el inicio, pues, y creo que hay que dar, cosa que yo siento que no le dan mérito, ¿no? Hoy día. Mm. Eh, pero los grafiteros y los b-boys quizás no le dan el mérito, pero tuvieron muchísimo que ver, pues ellos hicieron muchísima cultura en Maracay. Quizás por eso es que Maracay, de cierta manera, hay una diferencia enorme. Creo que si tú te das cuenta, el rap de Maracay suena distinto, Sí. es un sonido diferente, es algo que creo que en ese momento, cuando estaba el boom después del 2005 para allá,
había una línea de que tenías que escribir como era o si no, Chao, sí, ¿sabes? es así mismo. Era como que tenías que tener, pulir el lápiz, ¿sabes? Correcto. Entonces, pero bueno, de los artistas así que compartí, pues sí, la mayoría los conozco, pues. Los conozco, Y que hayas colaborado musicalmente. bueno, con Can, con Pedro también, con Can y con Pedro, y creo que con los panas de Palo Negro también, con Arcano, con todos esos panas de por allá, llegué a grabar un par de cosas así, no, de pronto no oficiales, pero sí, pues, Claro, sus eh, maquetas. sí, logré como que tener conversaciones y vacilar y tal, y relacionarse, pues, ¿sabes? Y Bien. hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy, ¿sabes? Y hoy en día, Pero, ajá. ujú, dime, dime. Hoy en día, ¿con quién produces o cómo produces? Bueno, hoy en día yo no me dedico del todo a la música, realmente. No me dedico, pero sí lo hago y ahorita estoy haciendo un proyecto con Marrón Fernández, Ajá. y es lo que vamos a sacar, pues, creo que en primavera ya, después del primavera, yo creo que en verano ya lo tenemos ahí listo. Está básicamente escrito todo, solo es cuestión de terminar, pues. Y bueno, solamente con Marrón así he trabajado. Hay un panita, un chamito de México que le he tomado un par de beats y que es lo último que he hecho, pero regularmente con Marrón, pues, ¿sabes? Porque Marrón por se lo hizo menos, súper pan. y así como venías tú diciendo en la conversación atrás, hay joyas escondidas que o están detrás del telón que uno no sabe. Yo personalmente llegué a ti, mano, hace nada. Claro, No puedo venirte aquí a mentir que soy, que soy tu fanático y tal. Al contrario, acabo de llegar a ti, estoy indagando en tu música, quería conocer la persona. sí, sí, sí. Y Sí, bueno. llamó mucho la atención el temita que reaccioné ayer Ajá, de ¿cuál? que, del robo de Capú. Ah, claro, claro, sí. Entonces, Bueno, sí, bueno, ese tema, ahí sí podemos aclarar la cosa, pero antes de aclarar la cosa, yo creo ajá, que es importante, para mí es importante dejar un mensaje. tranquilo, síguelo. El mensaje que a mí me gusta, que me gustaría dejar con respecto a todo ese caso, Ujú, es que el odio no nos lleva a nada. ujú. Y es que cuando las personas que odian y que sienten rencor, probablemente piensan que están haciéndose un bien ellos o se están sintiendo, elevando su ego, pero realmente el odio y el rencor te hace daño es a ti, no a la persona que tú estás odiando. Lo digo ¿por qué? Porque hoy día eso surgió por una situación que ya la voy a explicar, pero hoy día no hay ningún tipo de, digamos, no quiere decir que me haya pagado, no quiere decir que he hablado con el pana, no, no he hablado con el pana, Ajá. pero por sanidad mía y por yo sentirme bien, no siento como que ningún tipo de avería contra el pana, ¿sabes? Contra Caputo, por decirlo así, para decir su nombre. Ajá. Porque, porque no me es sano para mí, me explico, y porque el dinero viene y va, y porque son cosas que suelen pasar, pues. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que él hizo, ¿no? Por lo menos en mi caso, porque lo demás yo no lo conozco. Y es muy bueno que se separe una cosa de la otra. Yo no sé absolutamente nada de lo que, si él tomó regalías, si él le pagó al papá de Tyron, yo no sé nada de eso. Yo no tengo absolutamente conocimiento de nada de eso porque yo tengo 10 años fuera de Venezuela. Y Ok. además de eso, de 10 años fuera de Venezuela, tengo muchísimo tiempo que yo no estoy involucrado en la movida ahí, en el calentón y en la movida del rap de Venezuela, ¿sabes? Sí. Y eso de cierta manera, y digo involucrado en el sentido de que no te reúnes siempre con panas y de los que saben cómo fue la cosa. Yo no tengo conocimiento de nada, de absolutamente nada de eso. Yo lo único que tengo conocimiento es que yo tenía un tema que sacamos en el 2012, eh, unos meses antes que saliera Paicán, sacamos ese tema. Ese tema se quedó ahí en YouTube. Tú puedes mirar, estaba en el canal de Néstor y estaba en el canal, otro canal que yo abrí, Fantasma, y ahí se quedó. Y yo tenía eso como un recuerdo. Ujú. Tyron creo que se murió en el 2015, si no me equivoco. Yo después de ahí, yo no,
yo no moneticé nada de eso, de ese tema. Yo no busqué monetizarlo, yo no busqué registrarlo, yo no hice absolutamente nada de eso. Porque no me interesaba. Sí, Ya claro. estaba en otra onda, no me interesaba. Eh, no busqué sacarle provecho. No me estoy haciendo el más santo tampoco, pero no Sí, busqué no. sacarle provecho, ¿sabes? No me llamaba la atención. Eh, luego de eso, a los años, como que Tyron se murió en el 2015, este pana me hizo la llamada en el 2020, sí, más o menos, diciembre del 2020, más o menos. Ok. O sea, imagínate, 5 años después. Ajá. La canción la subieron como en el 2016. Mi punto es, mi única molestia fue, no por el dinero, porque está Dios de testigo que cuando él me llamó, él me dijo, hay un dinero, y yo le dije, hermano, mira, yo no necesito eso, dáselo a su familia, dáselo a quien tú quieras, yo no, y no es que yo sea millonario y no necesito el dinero, no, simplemente que yo sabía por dónde iban los tiros y yo no quería estar involucrado en nada de eso, y yo le dije a él, ojalá él, si algún día sale y diga que es cierto, corrobora lo que yo estoy diciendo, hermano, yo no necesito el dinero. Y él me insistió como 3 veces que te lo tengo que dar porque tengo que tal. Hermano, yo necesito el dinero. Yo no quiero ese dinero, no quiero lucrarme con nada de eso. Y luego de eso, dije, bueno, dale, chamo, yo tengo mi cuenta de Estados Unidos, ponlo ahí y ya, no pasa nada. A los 3, 4 meses, algo así, 3 meses, él puso lo que eran 1028, 1040, algo así, no recuerdo, no llegaba a $1100. Ok. Y yo me enteré, ahora, en la llamada con él, cuando yo estoy en la llamada con él, yo me enteré, él me dice, es que tú tienes un proyecto con Tyron que se llama Sigo siendo el rey. Y yo, yo no, hermano, yo no recuerdo eso, la verdad. Y me dice, sí, sí, búscalo ahí en YouTube y tal. Y yo sigo siendo el rey. Cuando busco la canción, estaba subida desde el 2016. Estamos hablando de que estoy hablando con él en diciembre del 2020. Ajá. Cuando busco la canción, escucho que empieza la pista y yo, sí, pero ¿por qué se llama Sigo siendo el rey? Me pregunto yo. Eh, y escucho que empieza la estrofa de Tyron de una vez y yo, ¿qué pasó aquí? Imagínate lo desconectado que estaba yo en ese momento, que yo ni sabía nada de eso. Y yo ni sabía que se había subido esa canción. Imagínate tú que yo ni siquiera me metía en el canal de Tyron Sí, porque a me hubiese dado buscarlo. cuenta, ¿sabes? Ajá. Y ahí en la llamada es que yo me entero y yo me quedo con la cosa. Cuelgo la llamada y me quedo con la cosa. A todas estas yo estoy pensando que él no domina el canal de YouTube. Yo estoy pensando que lo habían hecho, quizá, quién sabe, la fundación, la gente que estaba con él allá de donde él era. No sé, no, es que no Eso, sé, exacto. Sí, uno no sabe. literalmente no sabía. Y, y bueno, después hice recibí otra llamada y me dijeron, no, hermano, él es el que tiene ese canal de todo el tiempo y tal. Y ahí es donde me entero que él fue el que cambió el nombre, que lo subió, que lo monetizó y tal. Y aún así, yo no le paré mucho a eso. Luego yo me voy para Medellín y un amigo me, me, me prende como la chispa, por decirlo así, y me dice, marico, pero mira, este tema tiene más de 12 millones de streaming en Spotify. Y yo, ¿qué? También está en Spotify. ¿Cómo así? Y ahí, bueno, me entero que está en Spotify y yo le mando un mensaje a él y le digo, hermano, ¿quién cobró eso? Sí, porque tú me hablaste de YouTube, pero tú no me hablaste de Spotify ni de Ujú. plataformas digitales. Eh, y él me respondió, no recuerdo, no sé, me imagino que el pana estaba también aturdido y me respondió feo y tal. Y, y hermano, pues, yo, o sea, yo no estoy tan activo en la música, pero yo comencé a hacer rap porque tenía algo que decir, porque vivía muchas cosas de las cuales no podía manifestarme, vivía ciertas cosas que yo no podía defenderme, por decirlo así,
y el rap se convirtió como en esa herramienta de que yo, ¿sabes qué? Yo voy a decir esto, esto y esto. Así fue tal cual, así fue que yo empecé a rapear y eso desafortunadamente para muchos no se olvida y cuando él hizo eso yo agarré, me senté, y salió. De hecho yo creo que yo no tengo ni siquiera que explicar qué sucedió porque así tal cual como dice la canción, así sucedió. Yo no le, ni le puse ni le quité, así tal cual. Creo que esa es la explicación más perfecta. Ujú. No creo que no tengo que seguir como explicando qué sucedió, porque así tal cual sucedió, ¿sabes? Él me llamó, tal, no sé qué, todo lo que dice la canción, así fue. Y desde el principio al fin, yo estaba con Néstor y monté una estrofa, este pana, eh, que en paz descanse estaba ahí, y dijo, brutal, yo me monto ahí y tal, fino, y fluyó, le hicimos al final un coro, tal, él le metió un coro, yo le metí unas partes en inglés, hermano, vamos a poner los últimos. Y así se quedó, los últimos. Y mi punto es, lo de eso es que mi punto no es el dinero, por decirlo así. O sea, mi punto es por qué le cambias el nombre, por qué la subes y por qué no me lo comunicas, ¿sabes? Claro. Si tú me lo comunicas y tú me llamas, mano, mira, esta canción tal, me das luz verde para subirla y tal, y te doy tu por ciento y tal, porque yo no tengo ningún problema, hermano. Claro que sí, hazlo, sin ningún lío, porque yo ese pana yo no lo conozco realmente, no tengo lío con él. Pero tú me quieres decir que Pero ese tema fue remezclado, o sea, no fue grabado así, no era ese orden de las voces. ese tema no fue remezclado. Él lo que hizo fue picar el pedazo, le puso un pedazo de beat al principio. Él no podía remezclar porque él no tiene los datos originales de ese tema. Los datos originales los tengo yo. Mm, Yo tengo las voces a capela de ese tema. Y él no tiene las voces a capela de ese tema. Que a lo mejor hoy día con la inteligencia artificial sí, lo es puede hacer, sencillo. pero en ese momento no existía eso y no lo podía hacer. Pero ese tema, ya el tema no le pertenece, obvio, ya. Pero el- lo cierto del caso es que yo no he recibido, y para la aclaratoria de mucha gente, pues sí, si piensan que yo he recibido más dinero por eso, yo no he recibido más dinero de nada de eso, pues, ¿sabes? Ya, Y una vez que tú le tiraste, ya se corta la relación con él, o él te dijo como que, mano, ¿para qué te pusiste a hablar? cuando yo hice ese tema, lo que pasa es que, bueno, también la gente se lo toma como personal también y mucha gente no entiende que el rap es un deporte, lo que te vengo diciendo. Yo aprendí a que yo tenía algo que decir y si a mí, así yo vivo el rap, yo lo vivo de esa manera. Si a mí hay algo que me está incomodando de alguna forma, y yo en cualquier momento me voy a sentar y y bueno, no sé, quizás es una habilidad, quizás es, pero así lo manejo yo, ¿sabes? Si tú, un ejemplo, tú te me pones arisco, yo en cualquier barrita te voy a dar tu batazo, Ojalá que ¿sabes? no. Y así soy y así ha sido, porque, pero no es algo que sea personal o no es algo que es simplemente un desahogo, porque quizás también uno es de poco hablar. Entonces, la única forma que uno tiene como para desahogarse es rimando. Y bueno, Dios quizás ha bendecido a uno con esa habilidad y yo lo hice fue por eso, como por desahogarme. Y después de eso también surgieron críticas y gente que apoya al pana a escondidas y que no, que de cierta manera no lo hice de frente. Dicen que por qué, que no sé qué. Y yo siento que también no han entendido que el rapero siempre tiene el derecho de decir lo que quiere decir, ¿sabes? Tú siempre vas a tener esa libre expresión de decir lo que tú quieres decir. Y eso fue lo que yo quería decir en ese momento y así fluyó y así salió y así se quedó. Y desafortunadamente, pues a mí nadie me puede decir, no, es que el pana no hizo eso, no, él sí lo hizo, ¿sabes? Que hoy Claro. día yo no sienta no, porque no, pues eso no es sano, esa es mi percepción de Claro. vida y Tu lo rabia la resuelve para desahogaste en mí. el tema, lo que tenías que ser. El sentimiento se Eso, fue ahí. yo lo solté todo ahí Ujú. y ahí se quedó y no estoy hoy en día que sé tal, que con vulgaridades,
porque esa no es mi política y no me lo vacilo porque no es sano para mí, ¿sabes? No, yo lo siento así, pues no, yo Claro, no lo siento sano desde ese punto de vista. si no suma nada bueno. Ahora, exactamente, ahora, eso no le quita a que él no lo haya hecho, claro que sí lo hizo y nos podemos poner de frente cuando quiera y obvio que lo hizo, Pero no ¿tienes hay contacto cara, con él o no? no, Ninguno. años, desde esa vez, eso fue en el 2021 por ahí creo, Ujú. desde esa vez yo más nunca hablé con él, no, yo no hablé con el pana más ¿Y nunca. sientes que quedaste en malos tratos con él? O simplemente Sí, normal, pues cuando nos veamos, sí, pues no. no, sí, claro que quedamos en malos tratos porque quedamos en malos tratos más para él que para mí, porque es que quizás él pensaba que yo no me iba a enterar de ciertos movimientos, pero él es el que está quedando mal, hermano, porque yo no toqué nada, yo estaba en mi casa Claro. tranquilo, si tú me dices a mí, mira, este pana ha hecho 10.000 entrevistas desde que se murió Tyron porque tiene una canción con él, Ah, este pana ha puesto la canción en 10.000 emisoras y desde el 21 de enero del 2015 la subió a la plataforma. No, yo me enteré que eso estaba subido y 4 o 5 años después y yo ni sabía, ¿sabes? y los que les quedan, mano. Porque por más que sea lo que hicieron, como lo veníamos diciendo en el inicio de la conversación, es un legado. Y así como yo acabo de llegar a tu música, ahora es que viene gente a conocerte, weón. Sí, bueno, genial, genial. Yo nunca, o sea, yo nunca persigo eso porque cuando no había un movimiento, cuando Ujú, no había este gran movimiento, ujú. nosotros lo estábamos haciendo. Claro, Entonces, y desde mi casa, y yo me lo vacilo compartiéndolo con panas, y así comenzó todo. Yo comencé a grabar porque compartí par de líricas con unos panas en un sitio y me grabaron y llegó a los oídos de un pana que ya estaba en la movida y ese pana me dijo, no, vale, tú tienes que grabar tus canciones, vamos a llevarte para allá y tal, y fue a parar allá donde grababa. Por eso, pero cuando no había movimiento y no había nada, uno estaba haciéndolo porque a uno le gusta y uno se lo vacila y ya. claro, Eso, exacto. eso, eso no hay. Y Ajá. oh, dime. No, no, tranquilo, tranquilo, exprésate, mano. O sea, lo que es que uno, Sí, no, eso, que no hay es que hoy día hay como que muchos dilemas con el tema de los seguidores y de la fama. Y yo recuerdo que hubo un tiempo que probablemente muchos pelados de hoy y no es que yo sea un viejo, pero ya entramos en otra generación, no lo entiendan, pero hubo un tiempo donde tú te vacilabas al grupo, mientras más underground el grupo fuera, más te gustaba. correcto. Mientras menos personas lo conocieran, más te gustaba ese grupo. Entonces, hoy día es todo lo contrario y antes tú disfrutabas la música. Mira, yo recuerdo que mi abuela compró un equipo de sonido que tenía CD y cassette y yo era más cassette que CD, tenía más cassette que CD porque los panas que tenían los CD y yo los pasaba a cassette porque los CD no eran míos y los escuchaba en cassette. Y yo recuerdo que tú no, o sea, yo escuchaba las canciones y yo no estaba pendiente, o sea, en ese tiempo no estaba uno pendiente de cuántas reproducciones tenía. Claro, Uno se las exacto. vacilaba y ya. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día tienes que tener un montón de reproducciones y la gente dice, wow, sí, es más reconocido y tal. Y Ah, esto lo digo porque mucha gente me escribe por YouTube cada vez que subo una canción y me escribe un montón de gente y me dicen, este pana debería tener más reconocimiento, este pana está infravalorado, este tema debería tener millones de views y a veces yo como que, hermano, vacílate la música y ya, claro, no quieres tener exacto. views, Para ti ¿sabes? vale oro y valora. Hermano, vacílatelo tú, más brutal que te lo vaciles, que nadie, algo que muy poca gente se vacila, ¿sabes? Epa, tienes Entonces, una prenda personal. exactamente. Entonces creo que incluso hay mucha gente de Maracay y de mi temporada que se vacila muchísimo más los temas de Canserbero antes de Cansu y en Cansu que los últimos discos, ¿sabes? Claro. Como que, pero bueno, No, mano, increíble. Bueno, para no hacer la conversación tan larga, Miller,
No, no, yo tengo tiempo, ¿Qué yo qué tengo viene tiempo. de, qué viene así ahorita? O sea, el Miller sí va a seguir sacando música, si se vienen más temitas. Bueno, eh, sí, sí y sí y no. Quizás no lo que la gente está esperando, pero sí va a haber más música, pero quizás no es lo que la gente está esperando porque creo que todos tenemos unas transiciones personales y por lo menos yo he tenido transiciones, he tenido, creo que a veces hay personas que me dicen como que es que la gente que, a veces la gente es muy talentosa y no me la estoy echando, pero a veces la gente muy talentosa pasa por mil y un cosas y, y quizás ese ha sido el caso mío porque, bueno, mil transiciones y mil cosas, pero sí, lo que pasa es que voy a seguir, pero va a haber un cambio muy radical en cuanto a letras, en cuanto a lo que se escribe, en cuanto a todo eso, porque realmente uno, uno, uno es muy del alma, ¿sí me explico? Sí. Entonces, cuando tú estás en otras sintonías, para mí se me hace imposible escribir algo que no esté en lo que yo estoy percibiendo o lo que me está incomodando. ¿Sí me explico? Entonces, probablemente haya cambios radicales en las letras. Y no es que yo hable mal las canciones, casi todas son beef y esos beef son muy deporte, que mucha gente no lo entiende y se lo toman a pecho, hasta los mismos raperos, hasta los mismos panas conocidos que tengo y panas que uno dice tres cositas y se lo toman como que, ay, hacen chisman y no sé qué, hermano, es un deporte, ¿sabes? Es como jugar básquet, es como jugar fútbol. Si yo hago un drible y te driblo y te hago un gol en la cara, entonces Sí, tú te vas a, te vas a picar. ¿sabes? Es un deporte, hermano, ¿sabes? Es Claro, un negro. deporte. Y Hermano, mucha gente no lo entiende. ahorita que estábamos hablando que migrantes, ¿dónde estás en el mundo? Si se puede saber. Yo vivo en Europa, Estás en Europa. ¿Y de qué vive sí. ahorita? Porque la gente a veces piensa que los artistas no tienen derecho a trabajar y, o sea, una vida común. Miller, ¿de qué vive? O sea, qué haces para vivir? Sí, bueno, lo que pasa es que hago varias cosas, pero lo que pasa es lo siguiente, que hubo un tiempo que yo siempre pensé como que, bueno, yo tengo que aprender muchas cosas porque si a mí no se me da vivir de la música, yo tengo que saber muchas cosas. Mm, ¿Me explico? Y bueno, aquí he tenido trabajo de empresa, ¿sabes? De empresa. Y porque si no vives de la música, tienes que trabajar. Y a mí siempre me ha gustado trabajar y me ha gustado tener mi dinero. Yo no soy de que, bueno, yo voy a esperar a que se me dé la música para... No, no, no. Si no se me da, yo trabajo y yo sé hacer de todo y yo hago de todo claro, mano. y Es trabajo, por ¿sabes? desmentir muchas cosas que la gente piensa a lo loco. Otra cosa que la No, gente no, piensa así del no me han rapero. llegado, no me han Ah, llegado los 5.000 del... Sí, exacto. porque te lo digo porque ayer me escribió un pana, no, un chamito de Instagram y me dice, no, que supuestamente te pagaron 5.000 por el de regalías y parece que fue una confusión, pues la persona que se lo dijo estaba confundido de canción, no fue a mí, sino fue a otro y fue una confusión. Ujú. Pero como quiera, tú sabes que la gente ya empieza a hacer una ola y que no, sí, este le dieron 5.000. No, no me lo han dado, ojalá me lo den. Por eso mismo digo, o sea, ajá, trabajas como cualquier otra persona en el mundo. Sí, sí, claro, bueno, uno también ha tenido la posibilidad, gracias a Dios, bueno, de tener una que otra cosa como que de negocio para no depender de un trabajo, obviamente. Ujú. Pero si no de la música, como que viva de la música, no, Ahora como rapero, definitivamente. rapero de la escena, rapero under, rapero que tal, que maneja códigos negros, solo escuchas rap. ¿Será que el rapero no tiene derecho a... No, 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 totalmente en desacuerdo con eso. No escucho O sea, si rap, no, no. escuchas... Ajá. Yo soy fanático de la salsa, o sea, de la salsa de los 60 70 bueno, que en los 60 no era salsa, no, todavía no era salsa, pero de los 70 para acá y antes de que fuese salsa, todo eso de guaracha y son montuno y todo eso, a mí me gusta mucho. Soy muy fanático de la música latina. Siento que hoy día hay una degradación increíble en la música latina porque no, ¿cómo se dice? Ha, ha involucionado, ¿no?
evidentemente. Sí, O sea, hoy día tú no vas a encontrar voces y no estamos hablando de rap, estamos sí, hablando sí. porque el El rap de género cierta manera urbano. es el rap es un entretenimiento desde mi punto de vista, ¿sabes? Cuando tú te sientas a escuchar a estos tipos, tú dices lo que nosotros estamos haciendo no, musicalmente no llega a los niveles que estos tipos tienen, ¿no? Que no se quita que el rap es una habilidad y que es un talento, obvio, pero estos tipos tienen unas escalas más altas musicalmente. Entonces, Claro. cuando tú te sientas a estudiar a todos estos personajes, yo soy fanático de Chamaco Ramírez. De hecho, yo tengo pensado, quiero hacer un disco que sea como que de pura salsa y como que emulando a Chamaco Ramírez, porque Chamaco Ramírez fue un sonero que estaba entre los mejores, pero tenía una vida como que tan descontrolada. No quiere decir que yo tenga una vida descontrolada, pero Claro, o el sea, tipo el tipo como que agarraba y hacía música cuando le salía y nunca fue como un Ismael Rivera que llegó a niveles internacionales, ni un Héctor Lavoe que llegó a niveles internacionales. Chamaco Ramírez se quedó como que muy New York, Puerto Rico, pero la gente que sabe de salsa te va a decir Chamaco Ramírez o Ismael Rivera, los dos soneros más grandes de la historia. Y la gente que no sabe de salsa te va a decir, Chamaco Ramírez, ¿quién es Chamaco Ramírez? No lo conozco. Me explico, entonces es claro. como que, entonces yo me gusta como que esa vida de Chamaco Ramírez, esa biografía, pues quizás me siento identificado porque mucha gente que está en el medio me dice, tú estás entre los mejores, pero la gente que conoce solo, digamos, El no stream. sé, el stream, no sabe quién soy, ¿me Sí, explico? exactamente. Entonces, entonces por eso me siento como que Chamaco Ramírez es el original mío. Y soy fanático sí, soy fanático de salsa, eh, fanático de Juan Gabriel, de José José, ¿qué te puedo decir? Siento o sea, pienso que esos tipos llegaron a un nivel demasiado alto musicalmente. Creo que pusieron la vara muy alta, la pusieron tan alta que hoy día si tú haces un recorrido de los que suenan a Mm. nivel mundial latino, tú no consigues una voz como la de Juan Gabriel y ni consigues esa habilidad de composición de Juan Gabriel, ni consigues la voz de José José, ni consigues la voz no sé, de un Te montón de entiendo. gente. Creo que Latinoamérica tiene un historial muy grande, Tito Rodríguez, Sí, la un Fania, no sé. historial muy grande. Bueno, la Fania tenía una lista de estrellas. Exacto. Cuando tú escuchas a Celia, etcétera, Latinoamérica es demasiado amplio el historial musical de buena música que ya no está, desafortunadamente. Y bueno, en inglés también soy muy fanático de la música. Escucho mucho R&B, escucho gospel, escucho blues, escucho un montón de cosas que no tienen nada que ver con rap. Y, y bueno, pues también escucho obviamente rap hoy día, quizás no tan actualizado. Eso te quería eh, preguntar, era la próxima pregunta. ¿Qué rap escuchas? O sea, ¿qué llega a tus oídos y tú dices, ok, todos los días playlist con, no sé. eh, Rap, por decirlo así, rap en inglés más que todo. En inglés y en español sí escucho, no tanto así, no tanto. Eh, Escucho mucho lo de mi época, por decirte así. O Mm. sea, hubo una era que salió, y esto sería genial para la gente que no sabe, los chamitos de hoy en día, que busquen esas discografías, pues, porque a veces la gente está en un rap de ahora, pero en inglés y en ese tiempo había muy poco rap en español, pero por ejemplo, yo escuché en mi era 2000, 2001, 2002, por ahí, Tempo, esa temporada de Tempo fue genial. Esos tres discos de Tempo, el Game Over, New Game, y luego ya ahí se fue preso, pero hubieron compilados que hizo en Buda Family y salió en Boricua Senguay.
en todos esos temas, para mí los tenía en cassette y brutales. eh, en ese tiempo, que sí, en Ciseja también, Ujú, por lo menos Lito y Polaco, el disco de Masacre en sí, ujú. Mundo Frío no me gustó mucho, pero Masacre en sí tenía unos temas acelerados. Eh, y en inglés, pues, sí, todo lo que fue de los 90 desde Nas hasta, no sé, hay un montón de grupos, es que en inglés hay Sí, demasiado, ¿sabes? exacto. Hay demasiado, demasiado. Y pero sí me gusta, bueno, puedo decir desde Nas hasta Nate Dogg, que es un estilo completamente distinto. Y soy muy fanático de Nate Dogg, siento que Nate Dogg era increíble. Soy demasiado fan de Nate Dogg. Tengo un montón de canciones de Nate Dogg en mi playlist. Y bueno, sí, escucho rap, pero nunca me quedé en ese mito de escuchar rap, rap, solo rap, no. También escuché mucho reggaetón. Hoy día no consumo reggaetón, gracias a Dios. Eh, Hoy día no lo consumo, pero en su momento, en esa época sí, nunca entré en ese dilema de que no, yo soy rapero y no escucho reggaetón. No, nunca, nunca. Hoy día no, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Recuerda que todo tiene como una esencia, es como el Exacto. rap también, como el rap. Exactamente. El rap de aquí, de donde yo, de España, no me llama la atención, lo siento, pero no me adapto, no, Te así con todo recomiendo respeto, no. Original Juan. A mí me gusta Original Juan, por ejemplo. No sé si lo has No, escuchado. pero es que él es dominicano, Ah, bueno, exacto. Pues está viviendo allá, él es se está dominicano. apoderado allá. Ya, hoy día, bueno, qué bueno, me hiciste recordar algo. Sí estoy escuchando español hoy, en este momento, estos últimos 4, 5, 6 meses, sí he escuchado un rap en español, un solo rap en español, y es de Wilmer Robert. Fanático de Wilmer Robert. Siento que eh, siento que líricamente está muy por encima de muchos, muy, 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 pero estoy hablando de muy por encima. Wilmer Robert está exageradamente volando, volando, volando. Tiene demasiada versatilidad, demasiado código, tiene demasiada jerga, eh, no se queda en un solo tema, porque hay artistas que hacen rap que siempre hablan de lo mismo, lo mismo, lo Sí. mismo, lo mismo, lo mismo. El tipo hace historias, hace storytelling, hace un montón de cosas. Y me parece que su propuesta es brutal y lo he escuchado en este tiempo, lo he escuchado bastante, bastante, bastante. Lo conocí hace como un par de años, como un año y algo, que un amigo mío me lo mandó y yo, brutal, empecé a verlo, wow, increíble. Me he seguido varias controversias que ha tenido, que son controversias, digamos, sanas, por decirlo así, Ujú. y hace unas tiraderas y una locura, una locura. Y el chamo estaba volando, volando, volando. Ve. Es lo de lo último que he escuchado, así que te digo que me pongo a escuchar en español. Y bueno, Original Juan sí lo he escuchado desde hace tiempo Nah, y bueno. durísimo, durísimo. Brutal. Original Juan ya es como la esencia, pero en español. Correcto. Porque yo siempre he visto el rap así. O sea, para mí el rap es esencia. Estoy dando mi punto de vista, ¿no? Porque la gente todo se lo toma. Sí, personal. eh, El rap para mí es esencia. O sea, es como cuando tú, no sé, tú que vives en Venezuela, si tú te vas, que sí, a tu cacas, por decirlo así, Mm. las playas. Tú cuando vas camino allá, tú vas a ver un montón de kioscos donde venden empanadas y una comida costeña increíble. Y si tú te comes una empanada ahí, no es lo mismo a que te la comas tú en tu casa. Tú en tu casa vas a hacer una No. empanada. Tú en tu casa vas a hacer tu empanada y te va a quedar tu empanada, pero no tiene el mismo flow No. que esas viejas que la hacen ahí. Y así mismo veo yo el rap, o sea, nosotros hacemos rap y sí, lo intentamos y lo logramos y está brutal y la gente aquí también lo hace y han creado su movimiento y súper respeto. Ojo, no quiere decir que yo no respete el movimiento y el rap de España, ¿no? Brutalísimo, han creado un movimiento increíble. Tú estás aquí y te das cuenta que los chamitos todo es rap, todo es rap, todo es rap. Ujú. No conozco a ningún rapero de aquí, pero me doy cuenta. Y, y bien, brutalísimo, pero
yo desde yo lo veo desde ese punto de vista, entonces siento que el acento no me, siento que se sale de la esencia un poquito el acento y no me lo vacilo mucho. Pero Y sí, porque bueno, es costumbre. sí, exacto. Y es Son- cuestión de gustos también, es ¿sabes? correcto. Eso no quiere decir que no sean talentosos ni que sean malos, porque jamás podría decir que Nash no es talentoso, ¿sabes? Un tipo que tiene una habilidad Exactamente. increíble para escribir, brutalísimo. Ni podría decir que, no sé, cualquier otro, Tote King, ¿sabes? No, no podría decir que no son talentosos, pero bueno, es cuestión de gusto también, ¿sabes? Sí. Y, pero regularmente escucho siempre de Estados Unidos, de Nueva York y pues, de Estados Unidos, sí, los que inventaron la cosa. Va a llamar a Luis. Bueno, negro, un mensaje que podrías dejar hacia los nuevos Ah, chamos, los ya que estoy quieren. yo. Sí, porque se me cruzó una cosa con otra. Como Dios dice, hay que seguir trabajando y pues aún no vivo de esto. O sea, esto lo hago Claro, por claro, amor al entiendo, mundo. entiendo. Bueno, no, el mensaje es hacer música del alma, ¿sabes? No confundan porque últimamente he visto que se está llevando un mensaje de que la gente que hace poesía está frustrada y de que estamos frustrados los que hacen poesía porque la nueva generación que dice groserías suenan más que nosotros y no sé qué más. Eh, el mensaje es, no se dejen llevar de eso. Eh, Estoy seguro de que Alicia Keys no está frustrada Hmm. no sé, porque Cardi B venda más que ella. No, ella hace música, venda o no venda, porque la música no tiene nada que ver con vender. La música no es vender, la música es tú sentirla. Y yo estoy seguro que Danay Suárez no está frustrada porque Toquicha suene más que ella. No, Danay Suárez nunca quisiera hacer la música que hace Toquicha. Entonces ese sería el mensaje, porque estoy viendo un par de gente que dice que estamos frustrados porque nosotros, los que hacemos poesía, sentimos frustración porque no vendemos y los que dicen groserías hoy día sí venden. No, no estamos frustrados. El que, el que hace ese tipo de comentarios porque nunca ha hecho música y nunca ha sentido la música como verdaderamente la siente un músico. Creo que no hay ningún tipo de frustración en las personas que hacen música, vendan o no vendan, ¿sabes? Creo que Cultura Profética no está frustrada porque Bad Bunny sea hoy Bad Bunny. Sí, sí, Jamás en la vida exacto. de ellos, jamás en la vida de ellos quisieran hacer la música que hace él, jamás, ¿sabes? Ni decir las cosas que él dice en sus canciones. Entonces yo creo que ese es el mensaje claro, porque hay muchos chamitos hoy día que sí, que quieren ser artistas y que enfócate en hacerlo con el alma, enfócate en hacerlo de corazón, sin pensar en si vas a ser o no vas a ser famoso. Olvídate de eso. Hazlo de corazón y hazlo del alma y cuando lo haces así y cuando el don musical está en ti, no sientes frustración porque otro con menos talento que tú sea más famoso, ¿sabes? Qué nivel de palabras, mano. Qué nivel. Negro, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cómo es tu Instagram para que te sigan? Benick Miller, así Correcto. N Iglesia K de kilo, Miller, con doble L. Bueno, Miller, Hermano, muchas gracias. Nada, todo con tal de colaborar con una causa y para lo que sea, ¿sabes? esperemos próximamente y si la gente lo pide llamarte nuevamente y me disculpas que el tiempo como siempre es limitado, mano, como tú dijiste, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Así es, así es. Dale, manito, Se te cuídate. quiere mucho, Miller, gracias por atender esta llamada Igual, de pana. un Gracias, weón. abrazo. Bye. Vamos a cerrar aquí. ¿Y qué les parece a ustedes la entrevista de hoy? Ah, ustedes no pueden decir que yo no trabajo rápido, mano. Ayer hice la video reacción al tema de Miller hablando de Capu, del robo de Capu, de las regalías. Este pana tiene un tema con Cancerbero que el pana lo cambió, lo cortó, lo modificó, le cambió el nombre. 5 años después fue que lo contactó, lo monetizó y demás. Y bueno, me encantaría que ustedes dejen su comentario aquí abajo. Yo soy Hernán El Hongo Aguilar. Si quieres tener contacto directo conmigo, sígueme en Instagram, sigue al Miller y sígueme a mí. Hernán El Hongo Aguilar en Instagram. Y muchísimas gracias por apoyar mi contenido, muchachos. Estoy demasiado agradecido por el apoyo que me están dando. Estados Unidos, esta vez no te dejo por fuera. México, Chile, Canadá, Perú. No, es que me escriben de todos lados, mano. De Bolivia, de Ecuador. Es increíble. A veces ni yo me lo creo. Los panas de España. Impresionante. De verdad. Nicaragua, Uruguay. Voy a tener que
Voy a tener que empezar a pegar banderitas aquí de los países que más comentan. Entonces, un fuerte abrazo, muchachos. Yo soy Hernán El Hongo Aguilar. Gracias. Si este tipo de contenido tú sientes que te gustan, si te gustan mis entrevistas, cómo nos expresamos, si te queda algo bueno de todo esto, te pido por favor ayudes a que crezca este canal con simplemente darle al botón de subscribe y dejando tu mejor likecito y comentario. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la entrevista? Fuerte abrazos, negro. Los quiero mucho. Epa, si sienten que quedó algo por fuera, comenten allá abajo porque yo puedo contactarla, mírelo otra vez. Y me disculpan por haber terminado la entrevista un poco antes. Ustedes bien lo saben, yo soy tatuador. Tengo que seguir la vida, hay que trabajar hasta que llegue un punto que aquí nos vaya tan bien que podamos meterle 24/7. Se les quiere, muchachos.